Exógena. La información exógena es un informe que periódicamente entregan las personas naturales y jurídicas a la DIAN sobre las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios o aquellos que intervengan en el desarrollo del objeto social de la entidad mediante los servicios informáticos dispuestos para tal fin, cumpliendo con las resoluciones y especificaciones técnicas expedidas por la Administración Tributaria. El propósito de la información exógena es ejercer cruces y estudios de información que permitan el cumplimiento de la función de fiscalización, es decir, ejercer mayor control sobre los impuestos administrados por la DIAN y contribuir de este modo al cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. Esto es posible debido a que los datos reportados constatan la ocurrencia de los distintos hechos económicos efectuados con terceros, los cuales se deben encontrar resumidos tanto en la información contable como fiscal y hallarse debidamente soportados. Bueno, ahora vamos a hablar de quiénes deben de presentar la información exógena. En primer lugar, deben de presentar la información exógena los contribuyentes de régimen simple de tributación que durante el año agravable 2020 o 2021 hayan obtenido ingresos superiores a 500 millones de pesos. En segundo lugar, deben de presentar la información exógena esas personas jurídicas y asimiladas que durante el año agravable 2020-2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 100 millones de pesos. También deben presentar esta información los establecimientos permanentes de personas naturales, no residentes, personas jurídicas y entidades de extranjeros. En cuarto lugar, tenemos las personas naturales y asimiladas que durante el año agravable 2020-2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de esos ingresos brutos obtenidos por rentas de capital o rentas laborables durante el año agravable 2021 superen los 100 millones de pesos. También están obligadas a presentar información exógena esas personas naturales y jurídicas, así como sus asimilados y demás entidades públicas o privadas, obligadas a practicar retención y autorretención en la fuente o título de impuesto sobre la renta, IVA y timbre durante el año agravable 2021. Y por último, tenemos esas entidades de derecho público del artículo 2022 del ET, no obligados a presentar declaración de ingresos o patrimonio. Hola a todos. Hoy les hablaré de los cambios que hubo en la información exógena en el año 2018. El pasado martes 27 de marzo, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, la DIAN, publicó en su portal web una serie de precisiones con respecto a los cambios que realizó en la presentación de la información exógena correspondiente al año gravable 2017. De acuerdo a la resolución 000016 del 22 de marzo de 2018, se estableció que las personas naturales y asimiladas que deberán reportar para el año gravable 2017 serán aquellas que durante ese mismo año tuvieron ingresos superiores a 100 millones de pesos, entre rentas capital y rentas no laborales, y que en el año gravable 2015 tuvieron ingresos brutos superiores a 500 millones. ¿Cómo cargar la información exógena a la DIAN? La información exógena se presenta en formatos que deben ser entregados al ente fiscal en un archivo XML. Este lo haces a través de un prevalidador tributario que puedes encontrar en el portal de la DIAN. El XML está conformado por 33 caracteres y tendrá la siguiente estructura. Para descargar el prevalidador tributario, lo primero que debemos hacer será ingresar al portal de la DIAN. Luego nos vamos a dirigir a la parte inferior de la página donde encontraremos un apartado que dice prevalidadores tributarios. Ahí haremos clic en la primera opción que se llama información tributaria. Luego esto nos va a abrir una pestaña que se llama prevalidadores tributarios. Ahí vamos a dar clic en la primera opción que nos sale información tributaria vigencia 2021 en este caso. Y descargamos. Ahora vamos a generar los archivos XML. Lo primero que haremos será abrir el prevalidador de la DIAN que previamente descargamos. Luego creamos las columnas que necesitaremos y pegamos la información del formato que nosotros tenemos al formato del prevalidador. Luego de esto vamos a generar el archivo XML. Para cargar los archivos XML de los formatos de información exógena a la plataforma de la DIAN, lo primero que debemos hacer será ingresar al portal de la DIAN. Debemos hacer clic en la opción usuario registrado de la columna que dice transaccional y diligenciamos el formulario para poder ingresar.
seleccionamos la opción presentación de información en una sección que se llama destacados del mes, que aparecerá en el tablero de mis actividades, y hacemos clic en la presentación de información por envío de archivos en el menú que nos sale a la izquierda. Escogemos la opción colocar archivos en bandeja de entrada del menú de presentación de información por envío de archivos. Luego debemos digitar el código o el nombre del formato que vamos a colocar y oprimir el botón buscar. Vamos a seleccionar el formato teniendo en cuenta la versión que corresponde con la vigencia del formato que vamos a presentar, y luego vamos a darle clic en continuar. Luego de esto procedes a subir tu archivo XML. Una vez hayas colocado los archivos en la bandeja de entrada, haces clic sobre la opción diligenciar solicitud de envío de archivos. Vas a encontrar diligenciados los datos de la sección información general y información de formato de archivo. Sin embargo, tú deberás diligenciar la información restante que pide el formulario. Esta corresponde al año informado, el nombre y la extensión del primer archivo de envío, en la cantidad de archivos y el número total de registros. Para finalizar el proceso vas a hacer clic en una opción que te dice solicitar una vez que ya has terminado de diligenciar todos los datos que te pide el formulario. Luego de eso te va a salir una ventana emergente en la que te va a preguntar si deseas guardar lo que has hecho, y tú le vas a dar clic en sí. Al dar clic en sí, el sistema te va a generar una ventana emergente para realizar la firma del documento mediante firma electrónica. Finalmente, el sistema te va a generar un código que te va a enviar al correo electrónico, y deberás ingresar con el código y digitar tu contraseña y pulsar en el botón firmar. Al terminar este proceso, el sistema te informará que efectivamente la solicitud ha sido presentada virtualmente, y deberás descargar y salvar en tu computador el acuse de recibido y cerrar las ventanas emergentes. Luego de esto puedes generar un archivo PDF en el que debe salir una marca de agua diciendo la palabra recibido, y así podrás confirmar que tu información exógena se ha subido correctamente. ¿Cuáles son los errores más recurrentes cometidos por los contribuyentes obligados a presentar la información exógena? Pues miren, uno de los errores que más se comete por ahí es por puro descuido, y es que cuando están iniciando sesión en el MUISCA y van a entregar la información de una persona jurídica, entonces al momento de iniciar sesión en el MUISCA hay que seleccionar opción NIT u organización, y luego entonces abajo el nombre del representante legal, y con eso se inicia sesión. Listo, pero entonces resulta que a veces no empiezan con la sesión NIT u organización, y empiezan es con la sesión a nombre propio, y resulta que era para entregar la información de una persona jurídica, de una empresa. Pero como iniciaron sesión a nombre propio, ¿qué es lo que termina sucediendo allí? Que todos esos formatos que le entregan a la DIAN quedan como si hubiese sido el representante legal el que hubiera subido la información, y no era información del representante legal, era de la empresa. Entonces, mucho cuidado, porque en ese caso, con ese ejemplo que estoy dando, esa empresa técnicamente dejó de presentar la información porque el contador o la persona de turno que inició sesión en el portal de la DIAN la embarró. Tenía que iniciar sesión, era con la opción organización, ¿listo? Otro error que se comete es que no diligencian las cifras con las cifras completas en pesos, porque por ejemplo una cifra 1.240.220 pesos, hay que escribirla 1.240.220 pesos, pero las escriben en miles, entonces escribirían 1.240, y en realidad era 1.240.200, ¿listo? Entonces las cifras hay que escribirlas completas, no abreviando a miles ni a millones, no. El artículo 52 de la resolución 11004 de octubre de 2018, que es la que regula la exógena del año 2019, dice que la información se entrega en pesos. Entonces tengan eso presente, porque como en esta época también están armando reportes para las super sociedades, y resulta que para las super sociedades los reportes sí se hacen en miles, entonces se pueden llegar a confundir de que el reporte para las super sociedades se hace en miles y el reporte para la DIAN también se haría en miles. No, el reporte de la DIAN es en pesos, o sea, la cifra completa. Listo. Otro tipo de error que también cometen en la exógena es que van a reportar a terceros que son personas naturales dentro de los formatos, y resulta que los terminan reportando con 31 NIT, o sea, tipo de documento 31 NIT.
Resulta que esa persona no tenía NID, esa persona natural había que reportarla solo con tipo de documento 13 cédula, 13 cédula. Entonces no vayan a cometer el error de reportar a una persona natural que solo tiene cédula y que no tiene NID, no lo vayan a reportar con 31 NID, porque luego el MUISCA hace la verificación y les va a votar por allá más adelante, como a los 2 meses después de haber entregado el reporte, les hace la verificación y dice, saca un reporte donde dice NID no existe en root, NID no existe en root. Y obvio, te va a tocar repetir la información porque reportaste un tercero como si tuviera tipo de documento 31 y en realidad no tenía tipo de documento 31, había que reportarlo con tipo 13, o sea, tipo de documento cédula, ¿ok? Entonces tengan cuidado con eso. Y el otro comentario para cerrar esa pregunta es que a veces también llenan los formatos de Exógena, el de las cuentas por cobrar, el de las cuentas por pagar, el del IVA generado, el del IVA descontable, y no hacen cruces con las respectivas declaraciones de renta que tienen que estar previamente elaborada o armada, ¿sí? Porque hay personas naturales también que les toca presentar exógena, pero la declaración se les vence en agosto, pero sí les toca presentar la exógena en abril, entonces tienen que tener por lo menos armada la declaración de renta del 2019 para que eso les coincida con la exógena que van a entregar en abril. Entonces no cruzan tampoco con la retefuente y el IVA que ya están presentados a lo largo del 2019, entonces mucho cuidado con eso. Antes de cerrar el formato como tal, hagan todas las validaciones y cruces que tengan que hacer con la información que primero ya está armada o presentada de esas declaraciones tributarias. Vamos a contar cuáles son los formatos a reportar en información exógena con base a las declaraciones tributarias. Estas son 1004, descuentos tributarios; 1011, información de las declaraciones tributarias; 1012, información de declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos, valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes; y 2275, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Por lo anterior, es necesario que se remitan a sus papeles de trabajo para la elaboración de estas. Cuando la información exógena no se reporte en los plazos establecidos, su contenido presente errores o no corresponda a la información solicitada, la DIAN tendrá la facultad de aplicar las sanciones previstas del artículo 651 del Estatuto Tributario. Cabe mencionar que estas no podrán superar el equivalente a 15.000 VTs. Exógena. La información exógena es un informe que periódicamente entregan las personas naturales y jurídicas a la DIAN sobre las operaciones realizadas con sus clientes, usuarios o aquellos que intervengan en el desarrollo del objeto social de la entidad mediante los servicios informáticos dispuestos para tal fin, cumpliendo con las resoluciones y especificaciones técnicas expedidas por la Administración Tributaria. El propósito de la información exógena es ejercer cruces y estudios de información que permitan el cumplimiento de la función de fiscalización, es decir, ejercer mayor control sobre los impuestos administrados por la DIAN y contribuir de este modo al cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales. Esto es posible debido a que los datos reportados constatan la ocurrencia de los distintos hechos económicos efectuados con terceros, los cuales se deben encontrar resumidos tanto en la información contable como fiscal y hallarse debidamente soportados. Así, dando cumplimiento a la norma contenida en el parágrafo 3 del artículo 631 del Estatuto Tributario, la DIAN expidió el 28 de octubre de 2020 la resolución 098, por medio de la cual se definió quiénes son los obligados a suministrar la información exógena tributaria del año gravable 2021, a la que se refieren los artículos 623 al 631 del Estatuto Tributario. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2021, la Administración Tributaria expidió la resolución 0147 para introducir 20 ajustes a las introducciones técnicas de la resolución 098 de 2020. En la versión final de la resolución 098 de 2020 se evidencian un total de 55 diferentes formatos que deberán ser diligenciados y entregados en el reporte de información exógena del año gravable 2021.
Ahora bien, como no todos los reportantes diligencian y entregan los 55 reportes, cada titular deberá evaluar cuántos y cuáles le corresponden según sus características particulares. A continuación, hablaremos sobre el formato 1001, que corresponde a los pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. Vamos a repasar un poco cuál es la composición de este formato. Aquí tenemos el pago abono en cuenta deducibles, la columna de lo que vamos a llevar como costos o gastos solicitados deducibles en el impuesto de renta. Acá estarán los pagos o abonos en cuenta no deducibles. Acá estaría el IVA como mayor valor del costo o gasto, y aquí el IVA como mayor valor del costo o gasto no deducible, que es la retención en la fuente practicada, retención en la fuente asumida, retención de IVA practicada y la retención de IVA practicada a no domiciliados en Colombia. Acá entonces en nuestro ejemplo tenemos que las primeras líneas son de compra de activos movibles, el concepto 5007. Entonces acá son las compras. Estas compras también se reportan los IVAs descontables en el formato 1005. Este sería el valor de la compra. Aquí tenemos dos proveedores. Seguidamente está el aporte a la caja de compensación, que es el concepto 5010. Llama la caja vacía, es deducible, y continúa el pago de la EPS en el concepto 5011. Este sí es un pago no deducible debido a que lo cancela el trabajador. Acá me vuelvo a las compras. A esta le aplicaron retención en la fuente. Estas retenciones en la fuente, el total debería ser verificado con las 12 retenciones en la fuente que se presentaron a la Administración de Impuestos. Este cruce es importante que lo hagamos, hacer una sumatoria de todas las retenciones en la fuente y verificar que esté conciliado con este valor. Seguimos con la ARL, también es deducible, entonces van a la columna deducibles. Los aportes a los fondos de pensiones, acá tenemos una parte deducible que es la que cancela el patrono o empleador, y esta es la que cancela el trabajador, que es no deducible debido a que hace parte del 4% que él aporta. Continuamos con Banco Yo. Este es el GMF en el concepto 5015, que es el valor de impuestos solicitados como deducción. Acá se coloca el 50% como deducible y el 50% como no deducible. Seguidamente tenemos el impuesto de industria y comercio. Recordemos que usamos el descuento tributario del 50%. El valor de esto está en el formato 1004. El valor total es 2 millones de pesos. 1 millón lo utilizamos como descuento tributario y 1 millón de pesos lo debemos de llevar como gasto no deducible. Seguidamente está el impuesto de renta, que es un valor de 13.818.000, que también es un gasto no deducible. Y continuamos estos conceptos y ya los vimos en la clase de dividendos y participaciones, entonces no le vamos a hacer mayor explicación. Acá siempre es importante que totalicemos, por ejemplo, los pagos deducibles y los verifiquemos con el balance de comprobación. Por ejemplo, acá hay un resumen de las cuentas, que es un anexo al formato 1001, que lo podemos agregar allí para que si en algún momento tenemos que hacer alguna verificación tengamos cómo hacerlo. Entonces aquí está la cuenta, el valor que se pagó, la cuenta contable con la que se pagó, donde tenemos el valor total de los aportes a riesgos profesionales, a pensiones, a la caja, las compras y el deducible del GMF, que nos da 318.053.271 y que corresponde al pago, a pagos o bonos en cuenta deducibles. También tenemos los no deducibles, un anexo que ustedes tengan allí, donde relacionen ya no por terceros sino por cuentas. Serían las cuentas que tenemos en el balance de comprobación. Y acá lo tenemos detallado por terceros. Igual
que en todos los formatos esta nota aclaratoria donde solicitamos el consentimiento del informante, el representante legal de la sociedad o la persona natural que autoriza el envío y que también haga acá, enuncie que los datos son exactos. Bueno, ahora continuamos con el prevalidador tributario. Recordemos que antes de hacer el copiado debemos de verificar cuántos registros tiene el formato, en este caso son 13. Entonces procedemos a realizar el copiado. Acá previamente yo ya generé los renglones que necesitaba, que serían para completar los 13. Acá le damos en complementos, pegado especial, y siempre les he recomendado que es importante que verifiquen que la información haya pegado correctamente, sobre todo la primera y la última línea. Asimismo les recuerdo que en este formato 1001 en ocasiones genera algunos errores cuando no tenemos todas estas casillas donde no haya valor con el valor de 0. Aquí lo estoy haciendo porque si en este momento le damos complementos, generar XML, él genera un error donde nos dicen que falta un valor, son valores de 0. Entonces acá les doy este pequeño tic que es muy importante, que en ocasiones nos ocurre. Vamos nuevamente a complementos, generar XML. Recordemos que ya vamos en el número de envío número 9. Acá en esta herramienta que les dejo tenemos un control de envío, sería 9. Aquí terminamos con 13 registros para el formato 1001. Este llamas pagos realizados. Y procedemos a generar el archivo XML, el cual lo lleva a la carpeta salida donde tengamos alojado el prevalidador. Hasta acá esta clase, muchas gracias.